1944 en los oscuros bosques de Alemania. Era una época en la que la guerra parecía interminable y cada paso que dábamos nos llevaba más profundamente en la locura. A pesar de todos los horrores que presencié, hay una noche que me persigue más que cualquier otra. La noche en la que encontramos al hombre sombrío. Nos habían enviado a una misión de reconocimiento. Nuestro escuadrón, formado por 8 soldados, tenía la tarea de explorar un área que se creía ocupada por las fuerzas enemigas. Era un bosque denso, húmedo, donde la niebla se aferraba al suelo como un sudario. El teniente Harrison lideraba nuestro grupo. Era un hombre duro y experimentado, el tipo de líder en el que podías confiar ciegamente. Recuerdo que nos dijo: mantened los ojos abiertos y el dedo en el gatillo. Este bosque no es lo que parece. Avanzamos en silencio, nuestros pasos amortiguados por la gruesa capa de hojas muertas. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras que parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta y oscura, apenas visible entre los árboles. No dije nada, pensando que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Montamos un campamento improvisado y encendimos una pequeña hoguera para calentarnos. Nadie estaba de humor para hablar, el cansancio y la tensión nos pesaban. Mientras mirábamos las llamas, el silencio se volvió opresivo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Miller, uno de los nuestros, rompiendo la quietud. Todos prestamos atención, pero no se oía nada fuera de lo común. Solo el viento, respondió el teniente Harrison, tratando de calmar los nervios. Pero no era solo el viento. Sentía una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. La sensación era tan intensa que casi podía sentir su mirada sobre mí. No podía apartar la idea de la figura que había visto antes. A la mañana siguiente nos dimos cuenta de que Johnson no estaba. Su saco de dormir estaba vacío y no había señales de lucha. Buscamos por los alrededores, llamando su nombre, pero fue inútil. No puede haberse ido solo, dijo Harrison frunciendo el ceño. Algo está mal aquí. La desaparición de Johnson pesó sobre nosotros. Continuamos con la misión, pero la moral estaba baja y el miedo comenzaba a infiltrarse en nuestras mentes. Capítulo 4. El hombre sombrío. Esa noche decidimos montar guardia en turnos. Era mi turno cerca de la medianoche cuando lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Su forma oscura se destacaba contra los troncos de los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¡Alto!, grité, apuntando mi rifle hacia la figura. Los demás se despertaron de inmediato, apuntando sus armas en la misma dirección. Pero la figura simplemente se desvaneció en la oscuridad. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Carter. Su voz temblaba. No lo sé, respondí. Pero sea lo que sea, no es de este mundo. A medida que avanzábamos, el bosque parecía volverse más oscuro y opresivo. La sensación de ser observados no nos abandonaba. 2 noches después, cuando ya estábamos al borde de la desesperación, el hombre sombrío atacó. Estábamos descansando, tratando de mantenernos despiertos. De repente, oímos un ruido extraño, como un crujido. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo se abalanzó sobre nosotros. Era una sombra, una figura alta y oscura que se movía con una rapidez inhumana. Gritamos y disparamos nuestras armas, pero las balas parecían no tener efecto. La figura se desvanecía y reaparecía, atacando a uno tras otro. Vi a Miller caer, sus ojos llenos de terror mientras la sombra lo arrastraba hacia la oscuridad. En medio del caos, Harrison gritó: «¡Retrocedan! ¡Retírense!». Corrimos a ciegas, dejando atrás nuestros suministros y a nuestros compañeros caídos. El bosque se cerraba a nuestro alrededor. Cada árbol parecía un enemigo potencial. Podía escuchar a mis compañeros jadeando, el terror en sus respiraciones. Finalmente, encontramos un claro y nos detuvimos para recuperar el aliento. Solo quedábamos 4. Harrison, Carter, Smith y yo. La pérdida de los otros pesaba sobre nosotros, pero no había tiempo para lamentaciones. Harrison nos reunió y habló con voz firme, aunque podía ver el miedo en sus ojos. No sé qué es esa cosa, pero no podemos quedarnos aquí. Debemos llegar al punto de extracción. Seguimos avanzando, pero el hombre sombrío no nos dio tregua. Continuamente lo veíamos, siempre al borde de nuestra visión, acechándonos. Cada vez que intentábamos descansar, atacaba.
llevándose a otro de los nuestros. Finalmente solo quedamos Harrison y yo. Nos habíamos perdido en el laberinto del bosque, y nuestras fuerzas estaban casi agotadas. Harrison cayó al suelo, susurrando: «No podemos escapar de él. Es como si fuera parte del bosque». Sabía que tenía razón, pero no podía rendirme. Ayudé a Harrison a levantarse y seguimos adelante, tambaleándonos. Finalmente llegamos a un claro iluminado por la luna. Allí el hombre sombrío nos esperaba. «¿Por qué no sigues?», grité, mi voz llena de desesperación. La figura no respondió. En su lugar, avanzó lentamente hacia nosotros. Sabía que era el final. Miré a Harrison, y él asintió. Levantamos nuestras armas y disparamos todo lo que nos quedaba. La figura se detuvo, pero no por las balas. Parecía que estaba evaluándonos, como si decidiera si éramos dignos de vivir. Finalmente, se desvaneció, desapareciendo en la niebla. Fui encontrado por una patrulla aliada al día siguiente. Estaba solo, desorientado y al borde de la locura. Harrison y los demás nunca fueron encontrados. Nadie creyó mi historia, pero sé lo que vi. El hombre sombrío sigue ahí, en los bosques de Alemania, esperando a su próxima presa. Y cada noche, cuando cierro los ojos, lo veo acechando en la oscuridad, recordándome que algunos horrores nunca se desvanecen. La historia que te voy a contar tiene sus raíces en los oscuros años de la Guerra Civil Española, 1938, y el frente de batalla se extendía por todo el país, dejando a su paso destrucción, miedo y desolación. En medio de ese caos, existía un hospital militar en las afueras de Madrid, un lugar que se convirtió en el escenario de uno de los episodios más aterradores de mi vida. Todo comenzó con una serie de eventos inexplicables que marcaron nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Carlos Jiménez, y en aquel entonces era un joven médico militar asignado al hospital de campaña. Habíamos habilitado una antigua mansión como hospital, y aunque las condiciones eran precarias, hacíamos lo posible por atender a los soldados heridos. El lugar tenía un aire lúgubre, con corredores oscuros y habitaciones frías que nunca parecían caldearse, a pesar de nuestros esfuerzos. No era raro escuchar historias de fantasmas, pero siempre las desestimábamos como meras supersticiones. Una noche, mientras realizaba mi ronda nocturna, me encontré con el cabo Sánchez, que parecía perturbado. Me detuve para hablar con él, pensando que quizás necesitaba hablar sobre alguna herida o preocupación. «Carlos, tengo que decirte algo», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «He visto algo que no puedo explicar». Lo miré con escepticismo, pero le pedí que continuara. Hace 2 noches estaba en la sala de recuperación, revisando a los pacientes. Eran cerca de las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio cuando de repente sentí un escalofrío. Levanté la vista y allí estaba una mujer de blanco, parada al final del pasillo. Pensé que era una de las enfermeras, pero su rostro... no pude ver su rostro. Era como una sombra. La descripción de Sánchez me hizo sentir un escalofrío en la espalda, pero traté de mantener la compostura. «¿Y qué pasó después?», le pregunté. «Desapareció. Así como apareció, se desvaneció en el aire. No sé si me lo imaginé, pero juraría que no estaba soñando. Desde entonces no he podido dormir bien». Traté de consolar a Sánchez y le sugerí que descansara. Sin embargo, no podía quitarme la imagen de la cabeza. Decidí que esa misma noche haría mi propia ronda para asegurarme de que todo estaba en orden. Las horas pasaron lentamente. Los gemidos de los heridos y el sonido de las pisadas en los pasillos eran lo único que rompía el silencio. A eso de las 3 de la mañana, me encontré solo en uno de los pasillos más alejados, donde la luz era más tenue. Sentí un frío inexplicable y, de repente, una figura se materializó al final del corredor. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, pero su rostro estaba cubierto por una especie de velo. No se movía, simplemente estaba allí, mirándome. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La figura no respondió. Dio un paso hacia mí y luego otro, hasta que con un movimiento súbito, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Sentí que mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico se apoderó de mí. Decidí regresar rápidamente al área principal del hospital. Al día siguiente, compartí mi experiencia con el comandante del hospital, el capitán Rodríguez. Él escuchó con atención y luego
Con una mirada sombría, dijo: Carlos, lo que has visto no es una simple aparición. Hace años, cuando este lugar todavía era una mansión, una enfermera llamada Elena murió aquí bajo circunstancias misteriosas. Desde entonces ha habido reportes de avistamientos similares al tuyo. La llamamos la Mujer de Blanco. Se dice que su espíritu no ha encontrado paz. Durante las semanas siguientes, los avistamientos de la Mujer de Blanco se hicieron más frecuentes. Varios pacientes y miembros del personal empezaron a reportar encuentros con ella. Algunos afirmaban haber escuchado su llanto, mientras que otros decían haber sentido su presencia cerca de ellos. La atmósfera en el hospital se volvió aún más tensa y el miedo se apoderó de todos. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, fui interrumpido por un soldado que entró corriendo, pálido y temblando. «Doctor, es la Mujer de Blanco. Está en la sala de operaciones», gritó, casi sin aliento. Sin perder tiempo, corrí hacia la sala de operaciones, donde encontré a varios pacientes y personal médico congregados, todos ellos visiblemente asustados. En el centro de la sala, sobre una de las camillas, estaba la figura etérea de la mujer, su vestido blanco brillando con una luz propia. Sus ojos, aunque velados, parecían fijarse en mí. «¿Qué quieres?», pregunté, más para calmarme a mí mismo que esperando una respuesta. Para mi sorpresa, la figura levantó una mano y señaló hacia una esquina de la sala. Siguiendo su indicación, encontré una pequeña puerta que nunca antes había notado. Con manos temblorosas, la abrí y descubrí una escalera que descendía a un sótano oculto. Bajé con cautela, acompañado por el capitán Rodríguez y un par de soldados. En el sótano, encontramos una habitación llena de viejos archivos y suministros médicos. En el centro de la sala había una caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Al abrirla, descubrimos el diario de Elena, la enfermera. El diario relataba cómo Elena había descubierto corrupción y negligencia en el hospital, y cómo había intentado denunciarlo. Sin embargo, había sido silenciada, y finalmente, asesinada para que no revelara la verdad. Sus últimas entradas estaban llenas de miedo y desesperación, y concluían con una promesa de que su espíritu no descansaría hasta que se hiciera justicia. Con esta nueva información, el capitán Rodríguez y yo decidimos llevar el caso a las autoridades superiores. Se realizó una investigación, y varias personas fueron arrestadas por su implicación en los crímenes del pasado. Poco a poco, la atmósfera en el hospital empezó a cambiar. Una noche, mientras estaba de guardia, volví a ver a la Mujer de Blanco. Esta vez, su figura parecía más tranquila, y su rostro, aunque aún borroso, transmitía una sensación de paz. Se acercó a mí y, por primera vez, pude escuchar su voz. «Gracias», dijo suavemente, antes de desvanecerse para siempre. Desde entonces, la presencia de la Mujer de Blanco nunca más fue sentida en el hospital. Su espíritu finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Pero para nosotros, los que vivimos esa experiencia, su historia nunca será olvidada. Fue un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer. La guerra civil estadounidense había dejado una huella imborrable en mi alma. Como capitán del ejército de la Unión, había visto de todo: la valentía, el sacrificio y la abrumadora pérdida de vidas. Sin embargo, lo que vi en las llanuras de Gettysburg nunca lo olvidaré. Fue en una noche oscura de noviembre de 1863, apenas unos meses después de la famosa batalla. Me encontraba patrullando el campo de batalla con mi escuadrón. El silencio era abrumador, solo roto por el crujido de nuestras botas sobre la tierra seca y el ocasional murmullo del viento entre los árboles. «Capitán, ¿no siente algo extraño aquí?», preguntó el teniente Bradley, un hombre robusto y curtido en batalla. Era difícil impresionarlo, pero esa noche su rostro mostraba signos de inquietud. «Todos estamos nerviosos, teniente», respondí, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. «Este lugar ha visto demasiada muerte». Caminamos en silencio unos minutos más hasta que llegamos a una pequeña colina. Desde allí, se podía ver todo el campo de batalla, iluminado tenuemente por la luna. De repente, uno de mis hombres, el soldado Jenkins, señaló hacia el horizonte. «Miren eso», exclamó. Lo que vi me heló la sangre. A lo lejos, entre las tumbas de los soldados caídos, una figura montada a caballo avanzaba lentamente.
Lo extraño no era solo la aparición, sino que el jinete no tenía cabeza. La cabeza del jinete parecía faltar por completo, y a pesar de la oscuridad, era evidente que la figura no era de este mundo. ¡Alto! ¿Quién va?, grité, intentando mantener la calma. No obtuve respuesta. El jinete continuó su avance pasando entre las tumbas como si buscara algo o alguien. Capítulo 2. Investigaciones y descubrimientos asterisk. Al día siguiente no podía quitarme la imagen del jinete de la cabeza. Decidí investigar más a fondo, yendo al pueblo cercano de Gettysburg para hablar con los lugareños. Me encontré con el señor Thompson, un anciano que había vivido allí toda su vida. «Ah, sí, el jinete sin cabeza», dijo Thompson, sus ojos viejos y cansados brillando con una mezcla de miedo y conocimiento. «Lo hemos visto desde que terminó la batalla. Algunos dicen que es el espíritu de un soldado confederado que perdió la cabeza en combate y ahora vaga buscando venganza». «¿Alguna vez ha lastimado a alguien?», pregunté. «No directamente», respondió Thompson, «pero muchos han enfermado después de verlo, y algunos dicen que trae mala suerte. De regreso en el campamento, compartí la historia con mi escuadrón. Aunque la mayoría de ellos eran hombres racionales y valientes, el miedo comenzó a filtrarse entre nosotros. Decidimos mantener una vigilancia más estricta, pero la sensación de ser observados por algo sobrenatural persistía. Capítulo 3. La confrontación. Una semana después del primer avistamiento, ocurrió lo inevitable. Estábamos patrullando cerca del mismo lugar cuando el jinete sin cabeza apareció nuevamente. Esta vez, se dirigía directamente hacia nosotros. «Formación», ordené, y mis hombres se prepararon para lo que fuera que viniera. El jinete se detuvo a unos metros de nosotros, su caballo resoplando con fuerza. La figura parecía emanar una energía oscura y opresiva. «¿Qué quieres?», grité, esperando alguna respuesta, alguna señal de humanidad. Pero el jinete permaneció en silencio, moviéndose lentamente hacia nosotros. Bradley, quien nunca había creído en fantasmas ni en historias de terror, se adelantó con valentía. «No puedes asustarnos, somos soldados, hemos visto lo peor que este mundo puede ofrecer». De repente, el jinete levantó una espada, y antes de que pudiéramos reaccionar, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. El terror en los ojos de mis hombres fue palpable. «Retirada», ordené, y nos alejamos rápidamente, dejando al jinete en la oscuridad. Después de ese encuentro, no volvimos a ver al jinete sin cabeza. Sin embargo, el impacto de esa noche se sintió profundamente. Varios de mis hombres comenzaron a enfermar, sufriendo pesadillas y fiebres inexplicables. La historia del jinete sin cabeza se extendió, convirtiéndose en una leyenda entre los soldados y los lugareños. Con el tiempo, fui transferido a otro frente de batalla, pero nunca olvidé esa noche en Gettysburg. El jinete sin cabeza seguía cabalgando en mis sueños. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Años después, cuando la guerra terminó, regresé a Gettysburg. Encontré la tumba de un soldado confederado cuyo nombre había sido olvidado, y dejé una flor sobre ella, con la esperanza de que, de alguna manera, su espíritu encontrara la paz. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre la guerra, no solo hablo de las batallas y la sangre derramada, les cuento la historia del jinete sin cabeza, un testimonio de que la guerra deja cicatrices no solo en la carne, sino también en el alma, y a veces, esas cicatrices son demasiado profundas para sanarse por completo. La historia que voy a relatar se remonta a los oscuros días de la Guerra de los 30 años. Fue un tiempo de sufrimiento, miedo y superstición, en el que los horrores de la guerra se entremezclaban con las leyendas y creencias populares. Mi nombre es Hans Müller, y en aquel entonces era un joven soldado del ejército sueco. Lo que viví en un pequeño pueblo alemán me marcó para siempre, y aunque muchos no creerán mi relato, cada palabra es cierta. Corría el año 1634, y nuestra compañía había sido enviada a un pueblo llamado Neustadt, un lugar que apenas aparecía en los mapas. Llegamos al anochecer, agotados y hambrientos, buscando refugio y provisiones. El ambiente era extraño. Las calles estaban desiertas y las casas parecían abandonadas. Solo el ulular del viento rompía el silencio opresivo. Fuimos recibidos por el alcalde del pueblo, un hombre de rostro ajado y mirada esquiva llamado Herr Schmidt. Nos condujo al antiguo monasterio, que ahora servía de cuartel general improvisado. Mientras descargábamos nuestras pertenencias, el sargento Franz se acercó a mí con una expresión preocupada.
Hans, este lugar me da mala espina. ¿Has notado cómo nos miran los pocos aldeanos que hemos visto? Me dijo en voz baja. Asentí, también inquieto. Había algo en Neustadt que no estaba bien, pero no podía precisar qué. Sin embargo, el cansancio era demasiado, y tras una escueta cena, caí en un sueño profundo. Esa noche fui despertado por un alboroto. El sonido de gritos y pasos apresurados llenaba el monasterio. Me levanté de un salto y corrí hacia el patio, donde encontré a varios soldados mirando hacia el cielo con expresión de terror. «¡Es la bruja!», gritó uno de los hombres, señalando con el dedo tembloroso. Miré hacia donde apuntaba y mi corazón se detuvo. En lo alto, contra la luz de la luna llena, se distinguía la figura de una mujer que volaba con una agilidad antinatural. Su cabello largo y oscuro se agitaba al viento, y su risa, que podía escucharse incluso a esa distancia, era escalofriante. El capitán Bergström, nuestro líder, trató de calmar a los hombres. «A las armas, preparad las defensas», ordenó, aunque su propia voz delataba un matiz de miedo. Pasamos el resto de la noche en vela, vigilando el cielo y los alrededores. La figura de la bruja desapareció tan misteriosamente como había aparecido, pero su presencia dejó una huella imborrable en todos nosotros. Al amanecer, decidimos hablar con los aldeanos para entender qué estaba ocurriendo. Nos dirigimos a la plaza del pueblo, donde encontramos a Herr Schmidt y algunos de los habitantes. Al vernos, sus miradas se llenaron de temor y evitaban el contacto visual. «¿Qué ha sido eso anoche?», preguntó el capitán Bergström, dirigiéndose al alcalde. Herr Schmidt suspiró y tras un momento de vacilación, comenzó a hablar. «Lo que visteis anoche fue Gertrude, la bruja de Neustadt. Hace muchos años, ella vivía en este pueblo y era conocida por sus habilidades en la herbología y la curación. Sin embargo, tras una serie de infortunios que cayeron sobre el pueblo, se la acusó de brujería. Fue capturada y quemada en la hoguera, pero antes de morir, lanzó una maldición sobre Neustadt y sus habitantes. Desde entonces, su espíritu vuela por las noches, buscando venganza. La historia nos dejó atónitos. Algunos de los soldados murmuraron entre sí, y vi cómo el miedo se reflejaba en sus rostros. «¿Y cómo podemos detenerla?», pregunté, tratando de mantener la calma. El alcalde negó con la cabeza. «No se puede detener a un espíritu vengativo con armas mortales. Lo único que podemos hacer es protegernos y esperar que su furia se calme con el tiempo». El capitán Bergström no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Decidió que buscaríamos cualquier información que pudiera ayudarnos a enfrentar a la bruja. Durante los días siguientes, exploramos el pueblo y sus alrededores, incluyendo la antigua casa de Gertrude, ahora en ruinas. Encontramos libros antiguos y pergaminos que hablaban de rituales y protección contra espíritus malignos. Una noche, mientras revisábamos esos documentos, escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos a uno de nuestros hombres, el soldado Klaus, tendido en el suelo, con la mirada perdida y sin vida. Alrededor de su cuello, unas marcas negras, como si hubieran sido hechas por dedos fantasmas. «Está aquí», gritó el sargento Franz mirando hacia el cielo. Y allí estaba de nuevo, la bruja Gertrude, flotando sobre nosotros. Esta vez, su mirada parecía más definida, sus ojos ardían con un odio intenso. El miedo se apoderó de nosotros, pero el capitán Bergström, decidido a no rendirse, ordenó un ataque desesperado. «Disparad, usad las balas de plata que encontramos en los libros», exclamó, con la esperanza de que esos proyectiles tuvieran algún efecto. Disparamos al unísono, y aunque algunas balas parecieron atravesar su figura sin hacerle daño, otras la hicieron retroceder. La bruja lanzó un grito de furia y desapareció en la noche. Sabíamos que esto no era una victoria definitiva. Esa misma noche, discutimos nuestros próximos pasos. Decidimos realizar un ritual que había sido descrito en uno de los pergaminos antiguos. Necesitábamos encontrar el lugar exacto donde Gertrude había sido quemada y realizar una ceremonia de purificación. Herr Schmidt nos condujo al sitio, un claro en el bosque a las afueras del pueblo. El aire era denso y frío, y la luna llena iluminaba el lugar con una luz espectral. Siguiendo las instrucciones del pergamino, trazamos un círculo con sal y encendimos velas en cada punto cardinal. Comenzamos a recitar las palabras del ritual, esperando que funcionara. De repente, un viento fuerte comenzó a soplar,
apagando algunas de las velas. La figura de la bruja apareció nuevamente, esta vez más cercana y aterradora. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y su voz resonaba en nuestros oídos, llena de rabia y dolor. «No podéis detenerme. Mi venganza no terminará hasta que todos hayáis pagado», gritó, mientras avanzaba hacia nosotros. El círculo de sal parecía mantenerla a raya, pero su poder era abrumador. Sentí un terror indescriptible, pero también una determinación férrea. No podíamos dejar que este espíritu vengativo siguiera atormentando a los vivos. «Continúen el ritual», ordenó el capitán Bergstrom, su voz firme a pesar del miedo. Recitamos las palabras con más fuerza, y finalmente, en un estallido de luz, la figura de la bruja se desvaneció. El viento cesó, y el bosque quedó en un silencio sepulcral. Nos quedamos allí, exhaustos y temblando, pero sabíamos que habíamos logrado algo importante. El espíritu de Gertrude había sido apaciguado, al menos por ahora. Regresamos al pueblo, donde los aldeanos nos recibieron con alivio y gratitud. Aunque las marcas de la guerra y el terror no desaparecerían pronto, Neustadt finalmente pudo conocer algo de paz. Han pasado muchos años desde aquel entonces. La guerra de los 30 años terminó, pero las cicatrices permanecen. A veces, en mis sueños, veo el rostro de Gertrude y me pregunto si realmente encontramos la manera de liberarla de su sufrimiento. Sin embargo, una cosa es segura. Esa experiencia me enseñó que el miedo puede ser tan real como cualquier enemigo en el campo de batalla, y que la lucha por la paz y la justicia a veces requiere enfrentarse a los fantasmas del pasado. A medida que envejezco, relato esta historia no solo para recordar los horrores que vivimos, sino para que las futuras generaciones comprendan que, en tiempos de oscuridad, la valentía y la esperanza son nuestras armas más poderosas. Y así, el recuerdo de la bruja voladora de Neustadt permanecerá como una advertencia y una lección para aquellos que estén dispuestos a escuchar.